Bueno, buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con esta sesión de prerrogativas y financiamiento a los partidos políticos. El día de hoy ya vamos a centrarnos directamente a lo que tiene que ver con la fiscalización. Recuerden que pueden participar en cualquier momento para dar su opinión sobre cualquier tema. Entonces, bueno, recuerden ayer que vimos las prerrogativas de los partidos políticos, que veíamos que no era lo mismo una prerrogativa que un derecho, porque, bueno, la prerrogativa en materia de partidos políticos, pues es diferente, ¿no? Para todos los partidos políticos. Vimos que la regla era 30-70 para tiempos en radio y televisión, y lo mismo nos sucede en el tema del financiamiento público. El financiamiento público, el diseño en el sistema electoral mexicano nos habla que los partidos políticos tendrán un financiamiento público del 30-70. 30 igual para todos los partidos políticos que participan en una elección y 70 conforme a su votación en la elección de diputados inmediata anterior. Entonces, por eso para los partidos políticos, pues es muy importante la elección de diputaciones federales, porque en esa elección, pues van a fijar su financiamiento público para los próximos 3 años. Acuérdense que las elecciones de diputaciones federales pues, se celebran cada 3 años, entonces pues van a tener de ahí, van a fijar su financiamiento durante los próximos 3 años. Como les dije, en el 2021 se emitieron resultados de las diputaciones federales, mismas que van a aplicar en el financiamiento, pues para el 2022, para el 2023 y para la elección del 2024. Ya con la elección del 2024, pues veremos nuevamente cómo queda este tema de la fiscalización. El financiamiento público conforme a la legislación, es decir, que también viene desde una disposición constitucional. Antes, hace algunos años, 3 décadas más o menos, no estaba esta disposición a nivel constitucional, era una disposición legal y entonces se reformaba con mucho mayor frecuencia y eran mucho más fáciles las modificaciones a los temas del financiamiento de los partidos políticos. Pero ahora ya viene desde una disposición constitucional. Entonces, les digo, es más difícil tener modificaciones a estos temas de fiscalización porque necesitaríamos necesariamente una reforma constitucional, no solamente a la ley. Entonces, el financiamiento público conforme a la Constitución está integrado por transferencias monetarias destinadas a 3 rubros, es decir, el financiamiento público que está diseñado es para los partidos políticos, es para 3 actividades. Las actividades ordinarias, que son las actividades que celebran, pues, o que llevan a cabo todos los años para sus gastos ordinarios como partido político durante todos los años. Vamos a ver en qué consisten posteriormente. Luego, las actividades para tendentes a obtención del voto, es decir, también, como vimos, van a tener un financiamiento específico para sus campañas. Entonces, obviamente, el año que tienen elecciones, pues tienen un doble financiamiento, el financiamiento para sus actividades ordinarias que se les da cada año, pero también tienen un financiamiento adicional para sus campañas. Vamos a ver después cuáles son los montos. Y en tercer lugar, tienen un financiamiento específico para actividades específicas. Es el financiamiento que se le llama financiamiento etiquetado, que solamente ese dinero lo pueden gastar en esas actividades específicas, como hace poco pues se promovió una reforma para que la capacitación de las mujeres tenga un financiamiento más alto, y esos partidos políticos necesariamente deben de gastar ese dinero en la capacitación, ¿no?, de las mujeres, simplemente para poner un ejemplo. Entonces, el financiamiento público ordinario. Entonces, como vimos, estas son las actividades que realiza el partido todos los años constantemente, y son actividades para su estructura, sueldos, salarios, etcétera. Los partidos políticos nacionales cuentan con una bolsa total que se obtiene, como ya vimos, de la multiplicación del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, teniendo como fecha de corte el mes de julio de cada año. Entonces, se hace la fecha de corte en julio, cuántas personas
están inscritas en el padrón electoral y con base en ese resultado el año siguiente ya se estima cuánto es el financiamiento público que le corresponde a cada uno de los partidos políticos. Una vez que se tiene la bolsa completa, pues se reparte, ¿no? A todas y cada una de los partidos políticos. Y también, obviamente, viene este tema del 65% de la unidad de medida y actualización, es decir, lo que se entiende como el salario mínimo. Además de que le sube su financiamiento cada año conforme a las personas que integran el padrón electoral y como sabemos en México, cada año tenemos mucho más personas en el padrón electoral, en consecuencia sube el financiamiento de los partidos políticos, pues a esto también hay que agregarle que si sube el salario mínimo, por ejemplo, pues también va a subir el financiamiento de los partidos políticos. Y esto es año con año. Entonces, obviamente, los partidos políticos están asegurando ahí un financiamiento suficiente para todas y cada una de sus elecciones. Y como ya vimos, pues si es año electoral, todavía van a tener una bolsa extra para sus campañas. El INE, obviamente, el Instituto Nacional Electoral, que así se configura a partir del 2014. Recuerden que con la reforma 2014, pues ya no tenemos al Instituto Federal Electoral, ahora tenemos al Instituto Nacional Electoral, que se encarga de todas las elecciones. Al llamarse Instituto Nacional Electoral, pues ya está encargado de la organización de las elecciones federales y también de la organización de las elecciones locales. Pues también en este 2014, pues se le incorporó la gran atribución de realizar la fiscalización de todas y cada una de las elecciones. Fiscalización para elecciones federales, que no son pocas, y fiscalización para las elecciones en las entidades federativas, que también son muchas y que además se viene el tema más complejo porque las reformas que han hecho las entidades federativas en cuanto a las elecciones es que sus elecciones sean el mismo año que son las elecciones federales. Esta decisión la toman las entidades federativas en sus reformas a su constitución local y a sus leyes, y la mayoría de las entidades federativas, pues sus legisladoras y legisladores han decidido tener elecciones el mismo año que tienen que hay elecciones federales. Porque, bueno, las entidades federativas dicen que es mejor, que así el ciudadano solamente sale una vez a votar, votan por elecciones federales y votan por elecciones locales, y como van de la mano con el INE, pues es mucho más fácil su fiscalización. Lo que no se dieron cuenta ahí las entidades federativas al empatar sus elecciones con las federales es que hay dos problemas muy importantes. Primero, que entonces el Tribunal Electoral tiene que resolver todos los asuntos el mismo año. Tiene que resolver todas las impugnaciones federales de diputaciones, de senadurías y de la Presidencia de la República ese año, pero además se agregan todas las impugnaciones de todas las entidades federativas que tienen elecciones ese año. Entonces, obviamente, puede suceder en este 2024, pues que haya muchísimo trabajo en el Tribunal Electoral, porque pues si tienen las 32 entidades federativas elecciones, pues imagínense cuántos medios de impugnación pueden llegar a presentarse en la elección de 2024, tanto de elecciones federales como de elecciones locales. Pero además, si a esto le agregamos el tema de fiscalización, pues imagínense, también nos va a suceder lo mismo. El INE, al ser la autoridad única que se encarga de toda la fiscalización de todas las elecciones, pues imagínense si el INE va a poder tener la fiscalización en el 2024 de todas las diputaciones federales, todos los que compitieron, todos y cada uno de los partidos, todas y cada una de las candidaturas. Luego la fiscalización de todas las elecciones de senadurías, de todas las candidaturas, todas y cada una de las candidaturas que participaron para el Senado de la República, más la fiscalización de la Presidencia de la República. Y a eso agréguenle pues todas las elecciones locales que vamos a tener en el 2024. Entonces les digo, yo no sé si aquí fue una buena idea o no fue una buena idea que las entidades federativas empataran sus elecciones con las federales, porque de alguna forma sí es mucho más práctico
Nosotros como ciudadanas y ciudadanos solamente vamos un día a votar, se instala ahí una sola casilla, eso también es mucho más práctico. Antes se instalaban dos casillas, la casilla federal y la casilla local, ahora en una casilla se reciben todos los votos, ¿no? Hasta ahí vamos muy bien. El problema es, como les decía, hasta ahí vamos muy bien. El problema es cuando vienen los temas de fiscalización y vienen los temas de resolver todas y cada una de las impugnaciones que se presentan, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, ya pasamos por el 2021 y sí hubo temas muy complejos para el INE en cuanto sobre todo a la fiscalización, a tener la fiscalización lista, porque como ya vimos, si un partido dice, pues quiero que se anule la elección, pues o que rebase de topes de gastos de campaña o porque hubo ingresos ahí de procedencia ilícita o llegó dinero de financiamiento, llegó dinero de algún sector público, etcétera, lo que sea, pues el tribunal siempre le va a solicitar al INE, ¿sabes qué, INE? Pues dame la fiscalización. Y entonces la cosa es que el INE tenga la fiscalización de aquella elección que haya sido impugnada, ya sea una elección municipal, una elección local, una elección federal, porque bueno, lo mismo sucede con los tribunales electorales de las 32 entidades federativas. Habrá que revisar ahí en las 32 entidades federativas también, pues todas las impugnaciones que estén relacionadas con estas causales de nulidad. Y en su caso sí va a tener el INE también para el 2024 listos todos estos temas de fiscalización. Hasta ahorita sí están las cosas, veremos posteriormente si tendremos una reforma antes del 2024 o si seguimos con estas reglas para el 2024. Aquí nos pregunta Minerma si es representativo el número de fallecimientos que se han presentado estos últimos 2 años. Considera que disminuiría el financiamiento público. Bueno, los datos que tenemos ahí, Mirna, es que pues sí ha habido muchos fallecimientos en estos 2 años, pero ha habido mucho mayor incorporación, pero mucho mayor incorporación de personas al padrón electoral. Porque bueno, en México tenemos un promedio de, o sea, somos 130 millones de personas, pero pues hay muchísimo más jóvenes que adultos mayores y entonces los fallecimientos que tuvimos por el COVID, por ejemplo, pues la mayoría de sus casos fueron adultos mayores y pues los jóvenes no les afectó. Y lo que tenemos más en la lista nominal son jóvenes a partir de 39 años para abajo, luego de 30 a 18 hay muchísimos en la lista nominal, prácticamente el 60 o 70% de la lista nominal son jóvenes, entonces en este 2020 y 2021 sí hubo muchos fallecimientos. 2021, en 2022 también está sucediendo lo mismo. Creo que esta curva va a ser hasta por ahí de 2030 cuando ya va a empezar la curva y entonces se van a empezar a acabar los jóvenes. Vamos a tener más adultos mayores que más jóvenes, pero la curva va a cambiar por ahí del 2030. Por lo pronto, de aquí al 2030 se van a estar incorporando mucho más jóvenes a la lista nominal que cualquier otra edad de personas en la lista nominal. Entonces, si seguimos con estas reglas, pues obviamente vamos a tener más financiamiento público para el 2023, más financiamiento público para el 2024. Aunque bueno, los partidos políticos están revisando este tema del financiamiento porque en todas las campañas se han dado cuenta los partidos políticos que ha sido cuestionado este tema y que se ha dicho que es muy alto el financiamiento público que tienen los partidos políticos y se ha estado rectificando y se va a ver, ¿no? Ya veremos en una próxima reforma electoral si siguen con estas reglas o no. Luego dicen que van a regresar el 50% de su financiamiento, pero a la mera hora no regresan esa cantidad, se gastan ese dinero en sus campañas, entonces habrá que ver en una próxima reforma si siguen con estas reglas o no, porque pues obviamente mientras estén con estas reglas, pues el financiamiento será necesariamente cada año más alto.
Bueno, también partido político nuevo. Si somos un partido político nuevo, porque nos acaban de dar nuestro registro como partido político, entonces se nos otorgará el 2% del monto total a cada partido político nuevo que haya obtenido su acreditación con fecha posterior a la última elección para el acceso a sus actividades ordinarias permanentes. Entonces, como ven, pues si lo vemos así matemáticamente solamente, pues a los partidos políticos no les conviene que existan más partidos políticos, porque si hay más partidos políticos, esa bolsa de financiamiento se divide entre más. Por eso también, pues acuérdense, empezamos con un 1.5% para conservar el registro o para obtener el registro como partido político. Luego se exigió el 2% para obtener el registro como partido político y le van subiendo. Ahora se exige el 3% para obtener el registro como partido político o para no perder el registro como partido político. Cada vez estas reglas son más complejas para crear un partido político porque, bueno, el diseño aquí nos dice que si hay más partidos políticos, pues ese mismo financiamiento se divide entre más partidos políticos. O sea, el financiamiento siempre va a ser el mismo y se va a dividir entre los partidos que tengan financiamiento público. También si un partido pierde su registro, pues entonces los partidos que se quedan tendrán mayor financiamiento en los siguientes años. Por ejemplo, el PES perdió su registro en el 2018, luego se incorporó un nuevo partido con la misma militancia, perdió su registro en el 2021, entonces ahora son menos partidos políticos y que se distribuyen la misma bolsa de financiamiento. Si le agregamos que un partido político perdió su registro, pues todavía ese dinero se divide entre menos partidos y entonces le toca más dinero a cada partido político. Y luego viene la otra figura, porque uno dice, bueno, ya tienen su dinero para sus actividades ordinarias. No, pues también tienen su financiamiento para sus campañas. El año que tenemos elecciones, entonces va a haber un financiamiento adicional, ¿no? Para el establecimiento de la cantidad de otorgar a cada partido político para sus gastos de campaña, se debe tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Y entonces aquí la ley pues, nos da dos diferentes tipos de financiamiento en las campañas. Y nos dice, si se eligen presidente de la República y Congreso de la Unión, es decir, diputaciones y senadurías, cada partido recibe la cantidad equivalente al 50% del monto que le dan cada año para sus actividades ordinarias. Entonces, si el año de la elección me dan 10 pesos para mis actividades ordinarias, me van a dar otros 5 pesos adicionales para mis campañas. O sea, de por sí es mucho y ahora les agregamos otro 50%, ¿no? Y si solo se renueva la Cámara de Diputados, como sucedió en el 2021, entonces la cantidad asignada a cada partido político corresponde a un 30% del total del monto que les dieron el año en ese año. Entonces, si me dieron 10 pesos en ese año, pues me van a dar otros 3 pesos porque solo tengo elecciones de diputaciones federales. Y lo mismo se replica a nivel local, ¿no? Si tenemos elecciones a nivel local, pues también tenemos un financiamiento. Vean aquí, este es el financiamiento que se les dio a los partidos políticos en el 2021. Ojo, estamos hablando del financiamiento solamente para los gastos de campaña. O sea, este es el financiamiento que vienen aquí en la lámina, es lo que se les dio a los partidos políticos para sus campañas en la elección de diputados, que solamente entonces estamos hablando de que esto es solamente un 30% de lo que les dan cada año, porque solamente tuvimos diputaciones federales. ¿Cuánto les dieron para sus campañas a los partidos políticos en el 2021? Entonces vean aquí, era lo que les decía. ¿Qué hacemos con esa fórmula del 30-70? ¿La dejamos así o la modificamos? Porque todo el mundo dice, pues 30-70. Bueno, pues que se quede así y vamos a asignar lo que le corresponde a cada partido político, pero nadie se cuestiona si está bien la fórmula. Y esa fórmula, insisto, desde mi punto de vista no es equitativa, porque vean, aquí se ven los números. Como dicen los economistas, olvídense de la teoría, vamos a los números. Y los números no mienten. La teoría puede tener discusión, la legislación se puede discutir, los números no, los números ahí están y no se pueden discutir porque 2 más 2 son 4 y nadie puede decir que no. Aquí están los números, ¿no? Aquí está lo que se le dio a cada partido.
Entonces tenemos que revisar si eso es equitativo en una contienda. Imagínense, tuvimos diputaciones federales en 2021 y entonces al Partido Acción Nacional se le dieron 269 millones y un poco más. Al PRI se le dieron 254 millones y un poco más, ¿no? Al PRD, pues ya la mitad, 124 millones. Fíjense, luego al Partido del Trabajo, pues la mitad de lo que le dieron más o menos al PAN y al PRI, porque el Partido del Trabajo lleva 108 millones, el Verde 118 millones, Movimiento Ciudadano 114 millones, pero luego Morena 490 millones. Entonces Morena compitió en diputaciones federales con 490 millones y Movimiento Ciudadano con 114 millones, o sea, la cuarta parte de lo que llevaba Morena, llevaba Movimiento Ciudadano. Entonces, ¿dónde está la equidad en la contienda? O sí hay, y así lo dejamos, ¿no? Y después los partidos, Partido Encuentro Solidario, 31 millones. Redes sociales, porque eran de nuevo registro, 31 millones. Y Fuerza Social por México, 31 millones. Entonces, es equitativa la contienda si el PES lleva 31 millones y Morena lleva 490 millones para sus campañas. Y así está el diseño. Y nadie ha cuestionado el diseño. Todos dicen gastan mucho, pero nadie dice, el 40-70 hay que quitarlo. Nada más dicen gastan mucho, hay que bajarle. Pero aunque le bajemos a la mitad, van a seguir siendo los mismos parámetros. Va a tener un partido muy poco financiamiento para las campañas y va a tener otro partido bastante financiamiento para las campañas. Entonces, obviamente, la obtención del voto pues no es igual. Fíjense, el PRI y Morena están a la mitad del camino, pero los que tienen 31, o sea, soy partido de nueva creación, me acaban de dar mi registro, apenas me va a conocer la ciudadanía, pero me dan 31 millones, que es mucho, pero frente a 490, pues claro, ¿quién va a conocer más en la elección de diputaciones federales? ¿A qué partido van a conocer más la ciudadanía? Pues a Morena. ¿Y a qué partido van a conocer menos con propaganda política que paguen lo que les cueste? O como vimos con propaganda utilitaria, ¿a quiénes van a conocer menos? Pues al Partido de Encuentro Solidario, que solo son 31 millones, y por eso, pues, ese famoso Partido Encuentro Solidario, pues, perdió su registro. Porque frente a los otros rubros que tienen los partidos políticos, pues, imagínense. Y ojo, estoy hablando, esto es el 30% de que lo que les dan para sus actividades ordinarias. O sea, a Morena le dieron 490, es el 30% de lo que le dan al año para sus actividades ordinarias. O sea, esos 500 millones solamente es el 30% y le dan otro 100% para sus actividades ordinarias, más este 30%. Entonces, imagínense, para las actividades ordinarias a Morena les han de estar dando, pues, si 500 son 30, son el 30%, pues le dan 500, 500, 500, son 1,500, le han de dar 1,600 millones para sus actividades ordinarias, más o menos, en números redondos, más 490 millones para sus campañas. Entonces lleva Morena más de 2,000 millones de pesos en un año. Nada más Morena. Y si luego nos vamos con el PRI, luego nos vamos con el PAN, pues súmenle igual. ¿Y qué creen? 2022, mayor financiamiento, porque conforme a la fórmula va a subir su financiamiento porque ya tenemos más personas en el padrón electoral en este 2022. Entonces, bueno, ahí está el financiamiento, ahí están los datos, ahí están los números, se tienen que revisar. El total fueron 1,575 millones para los partidos políticos de financiamiento, solamente, insisto, para sus campañas de diputaciones federales. Va a venir el 2024 y pues si seguimos con estas mismas reglas, pues los números obviamente van a ser mucho más altos, ¿no? Y aquí vean, este es el financiamiento para sus actividades específicas, las que van etiquetadas. Todavía
es muy bajo este financiamiento, entonces hay que revisar también una reforma que por lo menos los partidos políticos se obliguen a tener algún tipo de financiamiento etiquetado y lo gasten en temas que valgan la pena, como puede ser, por ejemplo, lo que les decía, capacitación hacia las mujeres o capacitación a toda la militancia, en fin, o educación, o sea, temas que valgan la pena y estén etiquetados y el partido político no se los pueda gastar en otra cosa. Pero hasta ahorita lo que está etiquetado para los partidos políticos, pues es muy poco, ¿no? Vean, el Partido Acción Nacional, pues, y así todos los partidos, pues son muy poco el dinero que tienen todavía etiquetado. Es un 3% de lo que les dan, como les decía. Entonces, ojalá también en una próxima reforma lo etiquetado suba y suba para que el dinero, para gasten su dinero los partidos políticos, pues en cosas que valgan más la pena, ¿no? Y que sea obligatorio, por ejemplo, como yo les dije, en educación, en capacitación, en diversos temas que no lo puedan gastar en otra cosa. No puedan decidir gastarlo en otra cosa, sino en eso que está etiquetado. Por ejemplo, insisto, en la capacitación para las mujeres es muy importante. La capacitación también sería muy importante para la militancia, diversos cursos que podrían impartir los partidos políticos también a toda la ciudadanía. En fin, pueden ser una serie de cosas que queden debidamente etiquetadas por parte de los partidos políticos y que necesariamente lo tengan que justificar necesariamente con esos gastos en esos temas, ¿no? De investigación, etcétera. Podrían gastar en otras cosas, pero obviamente, pues como ellos mismos hacen las reformas electorales, pues lo etiquetado no les gusta mucho y entonces es muy bajo el porcentaje que está etiquetado para gastarlo en ciertos rubros nada más. Y luego viene otra figura, el tope de gastos de campaña. Acuérdense que esta figura es para que los partidos políticos no rebasen los límites que tienen cada uno partido político para gastar en cada una de sus elecciones. Los gastos de topes de gastos de campaña los asigna el INE para las elecciones federales. Pero para las elecciones locales, cada entidad federativa decide cuáles son los topes de gastos de campaña para sus diversas elecciones. Y no son los mismos. Por ejemplo, en Sinaloa puede decir la legislación de Sinaloa y el Instituto Estatal de Sinaloa, pues para la elección de la gobernatura nadie se puede gastar más de 100 pesos. Ninguna candidatura se puede gastar más de 100 pesos. Bueno, está bien. Pero a lo mejor en Colima dicen, no, aquí para los candidatos a la gobernatura no se pueden gastar más de 50 pesos. Y en el Estado de México a lo mejor dicen, no, aquí los candidatos a la gobernatura no se pueden gastar más de 500 pesos. Y así cada entidad federativa fija cuáles son los topes de gastos de campaña en cada una de las elecciones. Lo mismo sucede a nivel federal. A nivel federal, el que decide cuánto es el tope de gastos de campaña para senadurías y para diputaciones y para la presidencia de la República es el INE. Entonces, los topes de gastos de campaña son los límites a la cantidad que cada partido político puede gastar para realizar las actividades de campaña para una determinada elección. O sea, aquí tú, candidato a la presidencia, no te puedes gastar más de tanto dinero. Y ya van a ver cómo para el 2024 el INE va a fijar cuáles son los topes de gastos de campaña. Esto con el fin de fomentar la equidad en la contienda. Esto es la otra parte de la regla. Ya vimos que los partidos políticos no tienen el mismo financiamiento. Entonces, la autoridad administrativa, para tratar de lograr un poco mejor la equidad en la contienda, le dice a los candidatos, tú nomás te puedes gastar eso. Pero ojo, a la candidatura. El partido político se puede gastar más dinero porque tiene más dinero. Por ejemplo, la candidatura de Morena no puede rebasarse los topes, imagínense, de 100 pesos. Y la candidatura de Movimiento Ciudadano tampoco puede rebasar esos 100 pesos. Pero los partidos tienen uno más dinero que el otro, de todos modos. Los gastos de los partidos son diferentes. Pero los gastos para la candidatura sí son los mismos. Así está el diseño con el objeto de que no se afecte la equidad en la contienda en cada una de las candidaturas. Y entonces así nos dice la ley, ¿no?
Con esto se pretende fomentar la equidad en la contienda e impedir que las diferencias que puede haber en cuanto a los recursos de los que disponen los distintos partidos afecten las posibilidades reales de competencia de manera excesiva, además de evitar que los gastos de los partidos políticos sean desmedidos. Entonces es otra regla también muy importante. Si bien es cierto, no todos tienen el mismo dinero como financiamiento, nadie puede rebasar tanto. Si soy candidato a la presidencia por Morena o si soy candidato a la presidencia por el PRI, pues voy a gastar lo mismo, no puedo rebasar ese tope. Si me dice el INE, tiene 100 pesos para esa candidatura en específico, nadie va a poder rebasar esos 100 pesos. Y entonces viene ahí el tema también que si rebasas eso, vas a encuadrar en dos sanciones. Si rebasas los topes de gastos de campaña, puede venir ahí un procedimiento donde te sancionen económicamente. A ti partido, a ti candidato y a los demás que hayan incorporado dinero en esa campaña. Persona física, persona moral, quien haya metido dinero a esa campaña y por tal motivo se rebasaron los topes, van a ser obviamente sancionados administrativamente con una sanción económica. En primer lugar al partido y en segundo lugar hasta al candidato. Aquí nos pregunta, déjame ver que nos preguntó Minerva, porque ya se nos quitó ahí. Nos pregunta, ¿pueden los partidos políticos objetar la candidata que habla? No, el rebase de topes de gastos de campaña lo fija el INE. Obviamente, cuando lo fija el INE, pues sí se puede impugnar ese acuerdo del INE donde fija ese gasto de campaña ante el tribunal. Por algún tema pueden llegar al tribunal y decirle, oye, fijó mal el tope de gastos de campaña el INE en base en esto o con base en esto, etcétera. Ya si tenemos una resolución del Tribunal Electoral que dice están bien fijados los topes de gastos de campaña por la autoridad administrativa, no se vulnera ningún principio constitucional, etcétera, pues ya van a quedar así, definitivos. Pero son pocas veces que los partidos impugnan estos topes. Lo que sí se ha impugnado más ante el tribunal y se ha señalado también a la autoridad administrativa es que por qué en las entidades federativas no es lo mismo, pero tiene su lógica. Por ejemplo, en Colima a lo mejor al candidato para la candidatura a la gobernatura se les dice tienes 10 pesos para tus campañas a cada candidato. Y en el Estado de México se les dice, no, aquí no te vamos a dar, por ejemplo, les dan 10 pesos en Colima y en el Estado de México les dicen, aquí te vamos a dar 100. Entonces uno dice, ¿por qué el tope de gastos de campaña en el Estado de México son 100 pesos y el tope de gastos de campaña en Colima son 10? ¿Por qué les dan más dinero a los del Estado de México que a los de Colima? Y vean, tiene su razón de ser. Porque Colima es un estado muy pequeño, donde nada más hay 2 distritos federales, para que vean el tamaño del estado y el tamaño de la población. Y entonces, pues el candidato a gobernador o la candidata a gobernador en Colima, pues nada más tiene que hacer campaña en 2 distritos federales, porque es todo el territorio de Colima, son 2 distritos federales, porque la población en Colima, pues así está, ¿no? No son muchos las personas que viven en Colima. Entonces no necesitas hacer una gran campaña, una campaña gigantesca, porque solamente en Colima hay poca ciudadanía y el territorio es pequeño también, entonces tiene un tamaño de 2 distritos federales, por ejemplo. El Estado de México, ¿saben cuántos distritos federales son por la cantidad de gente que vive en el Estado de México? Son 40 distritos, en vez de 2. O sea, el Estado de México, por ejemplo, no sé, pero la lista nominal de Colima han de ser 500,000 en la lista nominal. Y en el Estado de México son 11 millones. Entonces, dice el Estado de México, no, pues aquí hay que darles mayor financiamiento público a los candidatos a la gobernatura porque tienen que recorrer mucho más territorio y tienen que visitar a mucho más personas. Entonces puede decidir el Instituto Estatal Electoral del Estado de México que ahí los topes deben ser más altos que en Colima. Pero eso lo decide cada instituto. Y muchos han dicho, no, debe ser lo mismo. Ahora, ojo, antes se revisaba el territorio,
cuánto hay que recorrer, cuánto hay que gastar para recorrer todo el territorio y cuánta población o cuántos ciudadanos y ciudadanas existen en esa entidad federativa. Y se piensa que si hay más ciudadanas, se va a gastar más, porque antes así eran las campañas, acuérdense, las campañas eran físicamente, había que recorrer todas las ciudades, todos los municipios y había que repartir lo que se llama esto de propaganda utilitaria. Iban a todos los municipios los candidatos y repartían gorras, chamarras, reglas, lápices, tasta, de todo repartían, ¿no? O sea, había que hacer un recorrido territorial y repartir pues cosas a la militancia, que sí está permitida, porque luego nos vamos con la finta, no, los partidos políticos no pueden repartir nada. Claro que sí, ahí lo dice claramente la ley, los partidos políticos pueden utilizar propaganda utilitaria durante sus campañas. ¿Y cuál es la propaganda utilitaria durante sus campañas? Pues la que es útil para el que la recibe. ¿Y qué es útil para el que lo recibe? Pues si me dan una taza es útil, si me dan una regla es útil, si me dan una calculadora es útil, si me dan una licuadora es útil. ¿Qué pasó en el 2012? Acuérdense, pues repartieron de todo, hasta tinacos, láminas de techo, repartieron sacos de cemento, una bolsa con una despensa, y se decía, si viene el emblema del partido o la imagen del candidato, entonces propaganda utilitaria, y se puede repartir. Siempre estamos en esa confusión. Oye, no puedes repartir una taza, ¿cómo no? No puedes repartir una chamarra, ¿cómo no? Claro que sí. Los que no pueden repartir ni un cacahuate son las autoridades de gobierno. No nos hagamos bolas. El municipio no puede repartir ni un cacahuate, ni una taza, ni una nada. El Estado no puede repartir nada y el orden de gobierno federal tampoco. Nada pueden darle a nadie. Hasta se tiene que suspender muchas veces la propaganda de los programas sociales. No se suspenden, pero no hay propaganda, ¿no? Pero los partidos políticos, esos sí tienen derecho. La ley dice, los partidos políticos pueden repartir propaganda utilitaria durante las campañas. Pero ¿qué sucedió en el 2012? Que repartieron de todo. Entonces, con la reforma de 2014, pues dijeron, no, pues es que no está bien que repartan una licuadora. Y luego dijeron, no, pues es que no está bien que repartan bicicletas con el emblema del partido y entonces ya se entiende que es propaganda electoral. Y no está bien que repartan sacos de cemento y nada más le ponen el emblema del partido y ahí te va tu saco de cemento militante. Entonces viene una reforma en 2014 y se dice en la ley, se acota la ley, dice, los partidos políticos solamente pueden repartir propaganda utilitaria, textil, de material textil. Y de 2014 a este 2022 sigue diciendo la ley lo mismo y los partidos políticos durante sus campañas solo pueden repartir propaganda electoral de material textil. Y entonces, ahora, pues nos van a dar en el 2021 y nos dieron en el 2018 y en el 2015, pues gorras, chamarras, todo lo que sea textil. Yo no sé si estuvo bueno esa reforma o no. Porque, por ejemplo, a mí se me hacía bien que repartieran pues, una calculadora, por ejemplo, un cuaderno ahí, aunque viniera el emblema del partido, pues me están dando un cuaderno que me va a servir, me están dando una pluma, me están dando un lápiz, etcétera. Pues todo eso ya no se puede. Ahora solamente puede ser material textil. Y para este 2022 van a ver que en las campañas pues van a repartir gorras, playeras, pero nada más lo que tenga que ver con material textil. Por eso les digo, yo no sé qué tan bien o qué tan mal estuvo acotar ese tema a solamente material textil. A lo mejor no estaba bien que repartieran láminas para las casas o que repartieran tinacos o que repartieran licuadoras. A lo mejor eso ya no está bien porque es muy caro y de alguna forma están presionando al electorado. Pero solamente textil, pues también lo acotan a solamente cosas que son textiles, ¿no? Quizá lo mejor sería, por ejemplo, pues que el INE emitiera un acuerdo y dijera para este próximo proceso electoral lo que se puede repartir como propaganda utilitaria son todas estas cosas y nada más, ¿no? Que emitiera una lista el INE y dijera, pues se puede repartir esto, esto, esto y esto.
y ya. Por ejemplo, que se rifen laptops, pues no estaría mal a la militancia. A lo mejor no una a cada quien, porque a ningún partido político le alcanza para darle una laptop a cada persona, pero sí que se repartieran durante las campañas o se rifaran computadoras, pues claro que le serviría eso a la ciudadanía, que se repartieran o rifaran tabletas, todo ese financiamiento que tienen, pues aunque sea que le sirva algo a la ciudadanía, ¿no? A la militancia, pero no, la ley dice solamente textil. Y entonces, fíjense cómo van cambiando las cosas. Los partidos políticos con este financiamiento público que tienen ya no gastan en radio y televisión, ni un peso. Antes ahí se gastaban la mayoría de su dinero, ahora es gratuito salir en radio y televisión. Luego les dicen, ya no puedes gastar en nada más que material textil, no puedes repartir nada. ¿Y por qué está esa figura en la ley de propaganda utilitaria? Porque también el legislador dijo, pues yo prefiero que le den algo a la ciudadanía a que nada más se la pasen pintando bardas y montando espectaculares. En vez de gastar tanto dinero en espectaculares, pues mejor que le repartan algo a la ciudadanía, aunque sean gorras. Pero es mejor una gorra que tenga cada ciudadano a gastarnos todo el dinero en un espectacular. Pero bueno, el partido lo decide, porque todavía está en la ley que los partidos políticos pueden gastar dinero como propaganda política en un espectacular o pintar una barra, nomás que esa no es propaganda política utilitaria, porque no le va a servir a nadie que se pinte un espectacular, no le va a servir a nadie que se pinte una barra, pero ahí está. Se pueden repartir volantes, pues se pueden repartir volantes, pero no le va a servir a la ciudadanía ese volante que le den para nada, ¿no? En fin, hay que ver todos esos temas, hay que ver qué deben de hacer los partidos políticos con ese financiamiento, si es mucho, si es poco, si es regular, en qué se lo pueden gastar, en qué no, pero les digo, en 2006 el 70 o el 80% del dinero que tenían los partidos políticos en su financiamiento se lo gastaban en radio y televisión. Ahora ya no gastan ni un peso en radio y televisión. Pero luego, como les decía, hay topes de gastos de campaña y antes las campañas eran territoriales, se acudía a todos y cada uno de los municipios. Ahora los partidos políticos están manejando la última figura que no está regulada ni en la Constitución ni en la ley, que son redes sociales. Y entonces revisen el financiamiento público y relacionen el financiamiento público de los partidos políticos con las redes sociales, pues no hay nada, no se dice nada en la ley. Pero los partidos y las candidaturas ya están diciendo, no, pues mira, en vez de recorrer todo el estado, pues mejor vamos aplicándole mucha fuerza a las redes sociales y no recorremos todo el estado. ¿Y cuánto cuestan las redes sociales? Sale más barato hacer campaña en redes sociales que hacer campaña físicamente en todos los municipios. Pues a lo mejor sí sale más barato, a lo mejor no. ¿Cuánto se gasta? ¿Cuánto no se gasta? ¿Se puede gastar? ¿No se puede gastar? No hay nada regulado de redes sociales en la legislación. Entonces, así está de atrasada nuestra legislación. Ya vimos en el 2021 que muchas campañas se ganaron por las redes sociales. Y estamos en el 2022 y no tenemos reguladas las redes sociales, ni en la Constitución ni en la ley. Ya vimos que radio y televisión es gratuito, que yo si soy candidato voy a salir en el radio, voy a salir en la televisión y no me van a cobrar ni un peso. Las televisoras y las radiodifusoras están obligadas a transmitir mi propaganda política. El INE va a decir cuántos minutos tengo y listo. Pero las redes sociales y el financiamiento público no hay una relación directa ni en la ley ni en la Constitución. Entonces tendrá que ser el INE o tendrán que ser los institutos estatales electorales los que fijen lineamientos para el tema de redes sociales, porque ahorita no está nada regulado, ¿no? Y ya los partidos políticos pues piensan que la mejor campaña es la de redes sociales, más allá incluso de radio y televisión, más allá incluso de recorrer todos los municipios o todo el distrito, piensan que lo más efectivo son las redes sociales. Pues así piensan, ahí tienen mucho financiamiento público,
pero nadie dice que el financiamiento público se pueda gastar en redes sociales. ¿Y por qué nadie lo dice? Porque no está en la ley ni en la Constitución. Entonces, eso es lo que se tiene que prever, ¿no? Necesariamente. Pero bueno, hasta ahorita está este tema, ¿no? Del rebase de tope de gastos de campaña. Esto también, como vemos, es una causal de nulidad. Y ya está muy clara la causal de nulidad en todos los estados y a nivel federal, porque está en la Constitución. Y la causal de nulidad dice, si se rebasan los topes de gastos de campaña en más de un 5%, a veces lo alcanzamos a ver, se anula la elección. Por eso es muy importante que todos los institutos estatales electorales, una vez que inicia el proceso electoral, fijen los topes de gastos de campaña. Porque si los rebasa alguna candidatura, pues además de que los van a sancionar administrativamente con multas, etcétera, a todos los que rebasaron esos topes, sobre todo al partido político y al candidato o a la candidata, pues también esto puede provocar que se anule la elección. Entonces van a ver cómo las elecciones que tenemos en 6 estados en este 2022, pues seguramente ya está para ahorita fijado, o no tardan los institutos, pero yo creo que ya lo hicieron, fijar los rebases de topes de gastos de campaña. Son 6 elecciones, en las 6 va a haber gobernatura, entonces seguramente pues se fija ya el rebase de topes en cada una de las gobernaturas de cada uno de los estados, que insisto, no es lo mismo. A lo mejor en Quintana Roo dicen aquí el tope es 10 pesos y en Durango dicen no, aquí el tope son 20 pesos, ¿no? Y en Hidalgo dicen no, aquí el tope son 50 pesos. Puede ser distinto, pero eso sí, no pueden rebasar ese tope en tu entidad federativa. Y si lo rebasas, se puede anular una elección de una gobernatura porque rebasaste el tope de gastos de campaña, así lo dice la causal de nulidad. También en Quintana Roo vamos a tener elecciones para diputaciones, creo que son 25, y en Durango vamos a tener elecciones también de ayuntamiento, que son 39 ayuntamientos. Son todas las elecciones que vamos a tener, 6 entidades federativas para gobernatura, más Quintana Roo, que también tiene gobernatura, va a tener diputaciones, y Durango, que tiene gobernatura, también va a tener 39 ayuntamientos. Creo que este es el año donde menos elecciones vamos a tener y de todos modos va a haber elecciones en 6 entidades federativas. O sea, las autoridades electorales no se salvan ningún año de organizar elecciones. Este es el que menos y son 6. Y el año pasado, pues se acuerdan muy bien, en las 32 entidades federativas hubo elecciones y seguramente en el 24 vamos a tener elecciones en las 32 entidades federativas, más todas las federales. Aquí nos dice, aquí en el chat sale Rox, a ver qué nos dice Rox, porque creo que sí. Sí, Nos dice Rox, se determinó que en cada precandidatura se tendrá un tope de 31 millones de pesos. Este monto es equivalente al 30% establecido para las campañas anteriores según la elección de que se trate. Es decir, el 30% del tope de gastos de campaña para la elección de la gobernatura. Está hablando de Tamaulipas, determinado por el proceso electoral 2015-2016 conforme a lo dispuesto en el artículo tal. Vean ahí, pues, estamos hablando de un tope de 31 millones de pesos para la elección de Tamaulipas, pero eso no quiere decir que para la elección, insisto, de Quintana Roo también el tope sea 31 millones de pesos, ni para Durango. Cada entidad federativa fija el tope de gastos de campaña para cada una de las elecciones. Y aquí, por ejemplo, si un partido y un candidato rebasan los 31 millones de pesos, pues eso puede provocar que se anule la elección. Dice la causal de nulidad, con que te gastes 5% más de esos 31 millones, ya se puede anular la elección. ¿Cuánto es 5% más? Pues sí, te puedes gastar 31 millones y te gastas 33, conforme a tu fiscalización, ya rebasaste los topes en un 5% más y eso puede provocar que se anule la elección de esa gobernatura. ¿Y saben qué? Pues va a salir más caro el caldo que las albóndigas, como dicen por ahí, porque si se anula la elección, nos vamos a una extraordinaria y hay que volverle a dar financiamiento público a todos los partidos políticos. Y hay que volver a gastar en una elección extraordinaria. Pero puede suceder porque se rebasaron los topes de gastos
de campaña. Gracias, Rox, por tu comentario muy interesante de los 31 millones de pesos como topes. Pero insisto, no cada entidad federativa fija los topes de gastos de campaña para su propia elección. Como vimos, ¿en dónde están ahorita los gastos para actividades específicas? Bueno, conforme al financiamiento público, los partidos políticos tienen que fijar un gasto para sus actividades físicas. Es muy bajo todavía. Lo que les decía es que sería importante que se subiera este financiamiento etiquetado para actividades específicas. Actualmente la ley dice que solamente un 3% de todo el financiamiento que tiene un partido, viene etiquetado y no te lo puedes gastar en otra cosa más que en esto. Pero ojalá subiera este 3%, por lo menos un 5 o hasta un 10%, para que por lo menos se fijara este gasto para estas actividades, se aseguraran estas actividades con un financiamiento público. Porque yo luego voy a los partidos políticos, una vez fui a un partido político y me dijo el director de capacitación, no me quieren dar el financiamiento, no me quieren dar el presupuesto para capacitación STEM. Y no puedo organizar cursos de capacitación a la militancia porque el presidente del partido no me quiere dar el dinero que está etiquetado para capacitación. Ni siquiera, o sea, es el 3%. Y ni siquiera ese 3% los partidos políticos se lo quieren gastar para capacitación. Bueno, esa persona que les platico de ese partido, pues fue al tribunal y le dijo al tribunal, oye, mi partido político no me quieren dar el presupuesto que está etiquetado para capacitación. Y entonces el tribunal electoral resolvió ese asunto y le ordenó al partido político que ese dinero estaba etiquetado y se tenía que gastar en capacitación y que se le diera a la dirección correspondiente de ese partido para que se gastara en capacitación. Pero insisto, es muy bajo todavía y vean, nos dicen, ¿para qué es? Pues para educación y capacitación política. Este dinero etiquetado que implica la realización de todo tipo de eventos o acciones que promuevan la participación política, los valores cívicos y el respeto a los derechos humanos entre la ciudadanía, ¿no? Pues es educación, es capacitación, es fundamental. Aquí deberían de gastarse como el 30% de su financiamiento solamente en educación y capacitación y en valores cívicos y en respeto a los derechos humanos. Ahí debería gastarse el dinero los partidos políticos. Pero apenas se gastan un 3% de todo lo que les dan, ¿no? Para la realización también de investigaciones socioeconómicas y políticas, para la elaboración, publicación y distribución de información de interés del partido, de los militantes, de los simpatizantes, es todo gasto necesario para la organización y difusión de acciones como estas de capacitación y educación. Entonces, bueno, también está etiquetado, vamos apenas en el 3% de todo el financiamiento, pero bueno, algo es algo y por lo menos ese 3% sí se lo tienen que gastar en estos temas de educación y capacitación. Después también tenemos, además del público, que ya vieron cuánto es y para qué es y cómo se gasta, también tienen financiamiento privado. No crean que no. En México también los partidos políticos tienen acceso al financiamiento privado, además del público. No más que si una norma constitucional, una directriz constitucional nos dice que nunca podrá ser más el privado que el público. Ningún partido político puede gastar más financiamiento privado en una campaña o en una elección que el público. Entonces ahí también hay como topes. Puedes tener financiamiento privado, pero nunca va a ser mayor al financiamiento público que te da el Estado, ¿no? ¿De dónde se obtiene el financiamiento privado? Pues primero, financiamiento por la militancia. La militancia de los partidos políticos puede contribuir con recursos monetarios o en especie al partido político a través de aportaciones voluntarias, cuotas obligatorias en razón de su membresía, que pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las aportaciones de los militantes encuentran un límite también. No puede llegar un militante y va a decir, te voy a dar millones de millones, no. Están limitados también las aportaciones de los militantes y encuentran su límite en el 2% del monto total para las actividades ordinarias y de precampaña de SEM. O sea, ningún militante puede aportar más del 2%. Pero sí pueden aportar 100 militantes, 1000 militantes, 10,000 militantes, 100,000 militantes pueden aportar financiamiento público, ¿no?
siempre y cuando no rebasen ese 2 en lo individual. Después viene el financiamiento por simpatizantes también. Luego se pueden financiar por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos, y también autofinanciamiento que tienen los partidos políticos, ¿no? Y luego viene otra figura, una figura desde mi punto de vista pues muy restringida en este tema del financiamiento, que son las candidaturas independientes, ¿no? Los candidatos independientes tienen como prerrogativa el acceso al financiamiento público también para sus gastos de campaña, así lo señala la ley. Para tal efecto, a estos candidatos en conjunto se les asignan los recursos equivalentes a los que se otorgan un partido de nueva creación. Ya vimos lo que le dieron de financiamiento a un partido de nueva creación para sus campañas. Bueno, pero resulta que si, por ejemplo, yo soy candidato independiente para diputaciones federales, me van a dar lo que equivale a un partido de nueva creación. Está bien. Pero si son 6 los que se registraron para candidatos independientes en ese distrito, entonces eso que le dan a un partido de nueva creación se divide entre los 6 candidatos independientes. Ese es el problema de las candidaturas independientes. Entre más se registren en el mismo distrito, menos financiamiento tienen, porque ese financiamiento se divide en todos los que se registren. Entonces, si soy solamente un candidato independiente para ese distrito, pues voy a tener más o menos ahí un financiamiento público suficiente. Pero si llega otro, lo tengo que dividir en 2. Si llega otro, lo tengo que dividir en 3. Si llega otro, lo tengo que dividir en 4. Todos los que obtengan las firmas y se puedan registrar, pues van a entrar ahí como candidatos independientes, y entonces ese financiamiento público se reparte en todos ellos. Ese es el problema. Ahora hay quien dice, no, pues ¿sabes qué? Debería decir la ley que solamente se puede registrar una candidatura independiente en un distrito. ¿Cuál? El que tenga más firmas de todos. Pues podría ser la salida, ¿no? Pero ahorita no. Ahorita lo que dice la ley es que todos los que obtengan las firmas necesarias se pueden registrar como candidatos independientes. Entonces, en un distrito se pueden registrar, por ejemplo, en un distrito para diputaciones federales, pues se pueden registrar 10 candidatos independientes. Si obtuvieron la firma, los 10. Y si obtuvieron las firmas los 10 y todos los requisitos para ser candidato independiente, pues entonces ese financiamiento se divide en 10. Y en vez de que me toquen 10 pesos, me toca un peso. Si nomás me registré yo solo, me tocan 10. Pues creo que también aquí hay que revisar esta formulita, porque pues no se está asegurando un financiamiento para una candidatura independiente, porque si yo quiero ser candidato independiente, pues a lo mejor me tocan 10 pesos, a lo mejor me toca un peso, a lo mejor me tocan 50 centavos. Entonces ni siquiera sé como candidato independiente cuál es mi financiamiento público, porque no sé cuántos se van a registrar en ese distrito. Por eso hay que revisar ese tema de los que dicen, no, pues nada más que se pueda registrar uno. ¿Cuál? El que obtenga mayor firma de todos. Y nomás un candidato independiente por distrito, o por municipio, o la elección que ustedes quieran. Pero ahorita está abierto, conforme la ley está totalmente abierto, y la ley dice, pues si 10 obtuvieron todos los requisitos para ser candidatos independientes, pues vamos a tener 10 candidatos independientes en ese distrito, y entonces vamos a tener todos los partidos más 10 candidaturas. Pues esa boleta va a estar grandísima, porque va a tener no sé cuántos emblemas, ¿no? Pero bueno, todavía puede suceder así. Nada más que la realidad es muy distinta. La realidad nos dice que ya hay muy pocas candidaturas independientes. En este 2021 se registraron muy pocos, y fueron menos los que ganaron una candidatura independiente en las diferentes elecciones municipales, de diputaciones locales, de diputaciones federales. Pues realmente les fue muy mal en el 2021 a las candidaturas independientes. Tenemos muy pocos candidatos independientes en el país representados ahí como diputados o diputadas, o como presidentes municipales, etcétera. Hay muy pocas candidaturas independientes. Pues hay que revisar este tema desde el financiamiento, porque un candidato independiente dice, si me van a dar un peso y el partido lleva 500 pesos, pues ¿cómo?
¿Cómo le voy a ganar al partido político en una campaña si a él le dieron 500 pesos y a mí me dieron un peso de financiamiento público? O sea, es muy distinto el tema, hay que revisarlo, ¿no? Entonces, como dice aquí la ley, dichos recursos se distribuyen de la siguiente manera. Cuando se elija presidente de la República e integrantes del Congreso de la Unión, los recursos se dividen en el 33% para cada una de las elecciones, presidencias, senadurías y diputaciones, y dicho monto se distribuye de forma igualitaria entre todos los candidatos independientes que se trate, como les dije. Pues si tenemos 10 pesos, se divide entre todos los que se registraron. En el caso de que solo un candidato, en el caso de que un solo candidato obtenga el registro para alguno de esos cargos mencionados, no podrá recibir más del 50%. Entonces, si nada más es uno, no le toca todo. Si nada más es uno, entonces nomás le dan el 50% de lo que le dan a un partido de nueva creación. Ni siquiera le dan todo. Le dan el 50% si solamente hay un registro de una candidatura independiente. Si hay 2 o 3 o 4, pues ya se divide entre los 2, 3 o 4. Entonces, como vemos, está muy restringido el tema del financiamiento privado para los partidos políticos, digo, público para los partidos políticos. Luego, ¿qué pasa con el privado? Vean, aquí el tribunal pues ha hecho o ha emitido algunos criterios para fortalecer el financiamiento de las candidaturas independientes. El financiamiento privado, ¿qué nos dice la ley? La ley dice, la legislación señala que el financiamiento privado, en el caso de los candidatos independientes, se integra por las aportaciones que realicen al propio candidato. El propio candidato, es decir, yo como candidato, pues le meto dinero a mi campaña, de mi dinero, así como el dinero de los simpatizantes, mismo que no puede repasar el 10% del tope de gastos de la elección. Entonces yo puedo tener financiamiento privado como candidato independiente, pero no puede ser más del 10% de los topes. No, pues no me dan público casi. Y luego del privado me dicen, pues sí, vamos a dar, como dice la compañera de Tamaulipas, 131 millones, tú no puedes tener en financiamiento privado más de 10%. Entonces un candidato de un partido político sí se puede gastar 131 millones, pero yo como financiamiento privado nada más puedo tener el 10% de esos 131, o sea, el 10% de 131, 13. Yo nomás puedo obtener como financiamiento privado 13 millones y el partido político se puede gastar 131. Pues otra vez, completamente restringido el tema del financiamiento privado para las candidaturas independientes. Sin embargo, como dice aquí, la cantidad de recursos privados que pueden recibir los candidatos independientes para sus campañas ha sido objeto de pronunciamiento del Tribunal Electoral en varias ocasiones. Pues claro, los candidatos independientes se fueron al tribunal a impugnar esta norma del 10%. En las sentencias tales, o sea, en la sentencia del recurso de reconsideración 193 y en las sentencias del juicio de revisión constitucional 582, ambas de 2015, la Sala Superior basó su decisión en los argumentos acerca de la equidad en la contienda y en la distinción entre las figuras de partidos políticos y candidatos independientes. Porque, ojo, acuérdense que los partidos políticos no pueden tener mayor financiamiento público que el privado, pero los candidatos independientes sí. Y entonces, de conformidad con lo establecido también por la Suprema Corte en las diversas secciones de inconstitucionalidad, pues entre la Corte y el Tribunal Electoral ampliaron este 10%. Y hasta ahora, actualmente, dicen los criterios de la Corte y dicen los criterios del Tribunal que un partido político puede tener hasta el 10, hasta el 50% del tope de gastos de campaña como financiamiento privado. Es decir, una candidatura independiente pueda llegarse de financiamientos privados hasta un 50% del tope, no el 10 que dice la ley. Los criterios del tribunal para hacer más equitativa la contienda y de la corte para hacer más equitativa la contienda dijeron, pues vamos a subirla hasta un 50%. Y ahí están las tesis donde se dice, pues una candidatura independiente puede tener como financiamiento privado hasta un 50% de los topes. Y entonces puede tener, obviamente, una candidatura independiente más financiamiento privado que público. Lo que en ningún caso puede suceder con los partidos políticos, porque para los partidos políticos es una disposición constitucional no tener más privado
más financiamiento privado que público. Nunca lo van a poder hacer los partidos, pero dice aquí el tribunal, las candidaturas independientes sí van a poder tener más del 10% que marca la ley, porque se está afectando de una manera muy importante la equidad en la contienda. Entonces, bueno, las candidaturas independientes tienen acceso a financiamiento privado más del que marca la ley, pero de todos modos les digo, no han tenido mucho éxito, porque esto fue en 2015, cuando la Corte y el Tribunal tomaron esta decisión y dijeron que se podría tener más del 10% de financiamiento público por parte de las candidaturas independientes. Sin embargo, vinieron las elecciones de 2015, las elecciones de 2018, las elecciones de 2021, y muy pocos candidatos independientes han ganado las elecciones. Entonces, si no se revisa a fondo todas las reglas y el financiamiento de las candidaturas independientes, pues es una figura que tiende a desaparecer. Tanto que se peleó por ella desde Castañeda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los 6 años resultó que el Estado mexicano dijo, bueno, vamos a incorporar las candidaturas independientes en la legislación. Castañeda fue en el 2005 y las candidaturas independientes se plasmaron en la Constitución y en la ley en 2012 y 2014. Pasaron 6 años, luego 8 años. Ya con la reforma de 2014 quedaron claramente la figura de las candidaturas independientes, pero estamos en 2022 y revisen cuántos candidatos independientes ganaron las elecciones. Muy pocos, no sé en sus entidades federativas si en el Congreso tengan diputados o diputadas independientes que hayan ganado la elección, son muy pocos. Entonces hay que revisar esta figura porque les digo, si no se revisa esta figura, tiende a desaparecer. Porque luego también pues se manejó mal, ¿no? En México esta figura porque por lo general yo me acuerdo de varios casos donde el candidato independiente pues no era candidato independiente. ¿Para qué nos engañamos? El que se registraba como candidato independiente era un candidato de un partido político que el partido político no lo escogió para esa candidatura y entonces dijo, ah, pues no me escogió mi partido, entonces me voy de candidato independiente. Entonces también eso rompe con la naturaleza de las candidaturas independientes, porque la naturaleza de las candidaturas independientes pues, es que se registre una persona que no pertenece a ningún partido, que no fue militante de ningún partido, que no fue y se registró ante su partido político en una precampaña y como perdió la precampaña y ya no quedó registrado como candidato, entonces me voy de independiente. Entonces hay que revisar todo ese tema, pero bueno, en el tema de financiamiento, pues sí les digo, está muy acotado el financiamiento público y el privado de los partidos políticos. Ya han llegado al tribunal, el tribunal ha dicho, bueno, les vamos a subir su financiamiento privado, pero pues de cualquier forma siguen ahí los problemas con esta figura, ¿no? De la candidatura independiente. Y luego, bueno, la fiscalización. Ya vimos cuál es su financiamiento, pues ahora hay que revisar en qué se lo gastan, cómo se lo gastan y cuánto se lo gastan, ¿no? Fiscalización de ingresos y egresos. La fiscalización de los recursos abarca tanto los ingresos y egresos ordinarios de los partidos políticos como los realizados en los procesos electorales. Bueno, entonces vamos a revisar tus gastos ordinarios de cada año y también vamos a revisar cuánto te gastaste durante las campañas. Sin embargo, el tema de los gastos de campaña es más sensible y difícil de controlar, ¿no? Conforme a los resultados electorales. Y aquí vienen ya las diversas disposiciones, ¿no? Del financiamiento. El INE se le ha encargado de realizar la fiscalización y vigilancia durante la campaña del origen de todos los recursos de los partidos y de los candidatos. El INE es la autoridad única que va a realizar la fiscalización y que va a revisar todo lo que sale y todo lo que entra de dinero en una campaña. Todo lo que gasta un partido político y todo lo que gasta una candidatura en una campaña. Y ojo, este tema también es muy importante. El partido es responsable de lo que gasta el candidato y el candidato es responsable de lo que gasta el partido. Entonces, ojo, van de la mano. Entonces tiene que haber una comunicación muy importante entre el partido político y las candidaturas, porque ya han llegado casos al tribunal donde nos dice el candidato, oye, pues es que yo no me enteré que el partido gastó este dinero y por este dinero que gastó el partido se rebasaron los topes.
A mí nunca me dijo mi partido que se gaste este dinero. O al revés. Luego el candidato se gasta un dinero que no le reporta al partido y el partido dice, pues es que yo no me enteré que mi candidato se gastó este dinero, en fin. Entonces, ojo, ambos son responsables, son corresponsables del dinero que se gasta en una campaña, tanto el partido político como su candidatura, ¿no? La fiscalización, entonces, como vemos, está a cargo del INE de todas y cada una de las elecciones. Y quien toma la última decisión en el INE, a pesar de que son varias las autoridades del INE que realizan el tema de fiscalización, quien toma las últimas decisiones es el Consejo General del INE. Es el que revisa los dictámenes consolidados de fiscalización. En última instancia es el Consejo General del INE. O sea, la autoridad más importante del INE es la que revisa todos los temas relacionados con la fiscalización. Pero esto lo hace también a través de una comisión de fiscalización, quien tendrá a su cargo el desarrollo, implementación y administración del sistema en línea. Entonces, en el 2014 se dijo, pues como el INE se va a encargar de toda la fiscalización, pues ahora va a cambiar todo el sistema, ahora no va a llegar el partido político con todas sus facturas y en un año vamos a revisar todas sus facturas. Eso ya pasó a la historia. Ahora el sistema de contabilidad va a ser un sistema en línea de los partidos políticos. Se les va a dar ahí una contraseña, van a entrar al sistema en línea y todas sus facturas, todos sus gastos deben ser en facturas electrónicas y las deben de reportar inmediatamente. Entonces, por ejemplo, yo eché gasolina de este coche en la campaña, pues a los días siguientes tengo que subir esa factura al sistema en línea. Una factura electrónica que cumpla con todos los requisitos que se exigen por Hacienda, el SAT, etcétera. Esa factura electrónica la subo al sistema y el sistema inmediatamente la va a contar en automático. Va a hacer la contabilización. Es un sistema muy avanzado que de hecho el INE ya lo cambió en una o dos ocasiones. Tenía uno en el 2015, otro para el 2018 y otro todavía mucho más eficiente el sistema para el 2021. Pero es un sistema rápido. Reporto yo la factura, inmediatamente esa factura entra a mi contabilidad y inmediatamente el INE sabe cuánto está gastando ese partido. O sea, en tiempo real. Esa comisión estará integrada por 5 consejeros o consejeras de el Consejo General del INE, ¿no? Y esa comisión tendrá una unidad técnica de fiscalización. En realidad, quien realiza todos estos monitoreos y todas estas revisiones es la unidad técnica de fiscalización. Ya una vez que tiene todos los datos y el dictamen consolidado de la unidad técnica de fiscalización, entonces sí, el Consejo General del INE tendrá que aprobar ese dictamen consolidado de fiscalización. Pero ¿de cuántas elecciones estamos hablando? Imagínense. ¿Y de cuántas candidaturas estamos hablando? ¿Y de cuántos partidos políticos estamos hablando? Todos los que participan en una elección se tienen que fiscalizar, candidato por candidato, partido por partido. ¿Y cuántas elecciones tenemos? ¿No? Imagínense cuántas elecciones vamos a tener en el 2024 y el INE tiene que revisar lo que gastó cada candidato en cada elección y lo que gastó cada partido en cada elección. Por eso el sistema de contabilidad pues es en línea y tiene que ser muy eficiente para que prácticamente este sistema arroje directamente ya los datos de forma inmediata y ahí se tenga ya en cuánto se gastó. Imagínense, nada más de diputados de mayoría relativa son 300. 300 elecciones, pero en cada elección compiten 10. Imagínense. Entonces, 300 por 10 son 3,000 candidaturas que hay que revisar. ¿Cuánto se gastó cada una? Nada más estoy hablando de diputaciones de mayoría relativa. Si compitieron 3,000 candidatos más o menos en promedio, imagínense. Si no hay coaliciones, si hay coaliciones pues son menos, pero imagínense que compitan 3,000 candidatos, hay que revisar lo que gastó cada uno de los 3,000 candidatos porque están compitiendo para 300 distritos. Si hay coaliciones, pues lo bajamos, pero pónganle así, bajita la mano, 1,000 candidaturas. Nada más de diputaciones federales, hay que revisar cuánto gastaron 1,000 candidaturas. Una por una cada factura, una por una cada gasto de cada día. Por eso les digo que es importantísimo que el sistema sea muy eficiente, ¿no?
Luego, bueno, los organismos públicos locales, es decir, los institutos estatales electorales, podrán realizar las tareas de fiscalización solamente por delegación del INE. Si el INE lo decide, pues podrá delegar esta función a los institutos estatales electorales. Así lo dice la ley, pero ¿qué pasa en la realidad? Pues que ningún instituto estatal electoral tiene este sistema de fiscalización pues tan caro y tan complejo para que se realice en línea. Este sistema de fiscalización en línea, de contabilidad en línea, pues es un procedimiento muy caro que solamente paga el INE y que obviamente no lo podría tener un instituto estatal electoral. Por lo tanto, ahí está en la ley que se puede delegar, pero ¿cuántos institutos estatales electorales tienen el presupuesto necesario para crear un sistema como el que tiene el INE? Pues va a estar muy difícil, ¿no? 2 o 3 institutos quizá, pero los 32 de las entidades federativas no. Entonces, por eso esto, desde el 2015, pues el INE se ha encargado de toda la fiscalización. Nunca ha delegado este tema a ningún instituto de ninguna entidad federativa, ¿no? Y luego, bueno, si se delega, en este caso se sujetarán los lineamientos y acuerdos que emita el Consejo General del INE, ¿no? Y se tendrá que tener una capacidad técnica y capacidad operativa muy importante por parte del Instituto Estatal Electoral. Entonces, hasta la fecha no ha decidido en ninguna ocasión el INE delegar esta función de fiscalización a los institutos estatales electorales. Luego, fiscalización de ingresos y egresos, ¿no? Aquí el INE cuenta con 3 herramientas para revisar estos temas de fiscalización, ¿no? Y ya el tribunal lo dijo desde hace muchos años, para el tema de fiscalización no aplica el secreto bancario, ni el fiduciario, ni el fiscal. Podemos ir a cualquier banco y pedir una cuenta de un partido político y el banco nos tiene que dar la cuenta de ese partido político, porque como vimos, los partidos políticos no son personas físicas, no son personas morales. Son entidades de interés público y deben de transparentar todos y cada uno de sus recursos. Entonces, si el INE va a un banco y le dice, a ver, dame todos los movimientos de la cuenta de este partido político, está obligado el banco a darle todos y cada uno de los movimientos de ese partido político. Luego también el INE, pues visitas de verificación. Aquí imagínense Hacienda, imagínense al SAT, pues que hay un cierre de campaña. Ah, bueno, pues voy a mandar a una persona, dice el INE, voy a mandar a un funcionario aquí del INE a que revise y se cerciore todo lo que pasó en ese cierre de campaña. Entonces llega el visitador y ve a ver cuántas sillas se rentaron, cuántas mesas se rentaron, cuántas personas había, qué se le dio a las personas que había. Ah, pues que tocó un grupo musical en el cierre de campaña, Los Ángeles Azules. Ah, pues cuánto cobran Los Ángeles Azules, pues cuánto tocaron, pues que una hora, cuánto cobran por tocar una hora, cuál es la tarifa media de Los Ángeles Azules, porque luego se llevan sorpresas. Y entonces ya fueron, hicieron la visita de verificación. Luego, cuando el partido político reporte esos gastos, pues se confronta con la verificación que hizo esa persona del INE. Porque qué tal si el partido dice, no, rentamos 10 sillas y serán 100. O qué tal si el partido dice, no, rentamos 50 mesas y eran 100 mesas. ¿O qué tal si el partido dice, no, vinieron Los Ángeles Azules, pero no nos quisieron cobrar, fue gratis? Ah, pues cómo no, hay que revisar, ¿no? No, pues que tocaron 2 horas y no es cierto, nada más tocaron media hora o al revés. El partido dice, no, es que nomás tocaron media hora y se fueron y no, estuvieron ahí 2 horas. No, que se repartieron promocionales utilitarios y no se repartió. En fin, todo eso lo tiene que verificar. Obviamente, como lo hemos platicado ayer y hoy, el INE no puede ir a verificar todos los eventos de todos los partidos, de todas las candidaturas, pues imposible, ¿de dónde sacamos tanto personal? Pero son esporádicas y no se sabe nunca en qué momento va a llegar un visitante o una persona que verifica del INE algún acto de campaña. Lo que sí sabemos es que en cualquier momento existe, conforme a la ley, estas visitas de verificación, y entonces en cualquier momento puede llegar un funcionario de línea a revisar lo que está sucediendo en una campaña, con alguna candidatura o con algún partido político. No sabemos si van a llegar hoy, si van a llegar mañana, si van a llegar pasado, si van a ir al cierre de campaña, si van a ir cuando inició la campaña, pero hay visitas de verificación.
Y luego también otro tema muy importante para fiscalizar es el monitoreo en medios impresos de espectaculares y de propaganda en vía pública, ¿no? El INE, ya sabe, monitorea todo lo que aparece en radio y televisión, pero también monitorea todo lo que sucede en los periódicos, monitorea todos los espectaculares que se encuentran en una determinada ciudad, en un municipio, todo lo revisa el INE. Pues, por ejemplo, si de repente el INE se encuentra 10 espectaculares en una ciudad, pues luego va a esperar que llegue el tema de fiscalización y que el partido político o la candidatura hayan reportado los 10 espectaculares. Donde no se hayan reportado esos 10 espectaculares, pues entonces se les va a sumar ahí ese dinero a sus gastos. Y puede ser que con ese dinero que se sume a sus gastos se rebasen los topes de gastos de campaña. Si por ahí aparece un anuncio en radio o televisión también, no autorizado por el INE, pues se va a hacer la investigación de quién pagó ese anuncio, a quién está favoreciendo ese anuncio, y si es un partido político el que está favoreciendo, pues se va a revisar si ese partido político presentó su escrito deslindándose de esa propaganda política que apareció en radio y televisión, que él no ordenó el partido ni que pagó, pero se va a tener que hacer toda la investigación. O sea, el INE monitorea todo lo que sale en las campañas, todo lo que aparece en las campañas, ¿no? Exactamente todo lo monitorea. Sí, adelante, Minerva, ¿cuál es tu duda? Doctor, una pregunta me surgió. Comentó usted y dijo, los partidos políticos no son personas físicas ni son personas morales, son Así es. entidades de interés público. ¿Estas entidades de interés público cuentan con derechos humanos proporcionales a la actividad que realizan? Sí, cuenta con una serie de derechos a los que la propia autoridad le marca, y la propia autoridad debe proteger sus derechos, pero al ser entidades de interés público me refiero que son pues entidades públicas que deben transparentar todos sus recursos porque sus recursos son públicos. O sea, el Estado le da, como ya vimos, un financiamiento público, y como este financiamiento público viene del Estado y es público, pues tienen que transparentar absolutamente todos y cada uno de sus gastos, ¿no? No es como una persona física o una persona moral, aquí se trata de una entidad de interés público que recibe recursos públicos, y al recibir recursos públicos tiene que transparentar todos y cada uno de sus gastos. Esto lo dijo el tribunal ya desde el 2003, fíjense, hace muchos años, cuando le dijo a los bancos, saben que el secreto bancario, el secreto fiduciario y el secreto fiscal no aplica para los partidos políticos. Sí aplica para una persona moral, sí aplica para una persona física, pero aquí no estamos hablando de una persona moral y una persona este, física, porque estamos hablando de recursos públicos. Por lo tanto, el secreto bancario no aplica para los partidos políticos. Y desde ahí el tribunal le ordenó a todas las instituciones bancarias de abrir y transparentar todo lo que se maneja en las cuentas de los partidos políticos. Esto lo provocaron dos asuntos muy importantes, el Pemex Gate y el Amigos de Fox, donde tuvieron unas sanciones muy grandes los partidos políticos, porque en el caso de Pemex Gate se acreditó que llegó dinero de petróleos mexicanos a la campaña, y en el caso de Amigos de Fox se acreditó también en el expediente que ingresó dinero del extranjero, ¿no?, a la campaña del candidato Fox. Entonces, a partir de ahí se hizo todo este estudio, y ojo, es un análisis constitucional, porque quien dice que los partidos políticos son entidades de interés público es la propia Constitución. Y lo dice así para hacer la distinción. No estamos hablando de una persona física, no estamos hablando de una persona moral, no son los mismos derechos, y no aplica, por lo tanto, el secreto bancario, porque aquí estamos hablando de recursos públicos del Estado. Y si yo recibo recursos públicos del Estado, pues tengo que transparentar exactamente qué hice con todos esos recursos, como cualquier otro organismo del Estado, ¿no? Cualquier organismo del Estado que reciba recursos públicos tiene que reportar exactamente en qué se gastó esos recursos, porque son públicos, y punto. Se tiene que reportar paso por paso en qué
se gastaron esos recursos. Entonces, por eso en el tema de fiscalización, pues los partidos políticos no están con la misma protección que una persona física, que una persona moral, con lo que se refiere, por ejemplo, a este tema del secreto bancario y el secreto fiduciario, ¿no? Es muy distintas las reglas porque estamos hablando de una entidad pública que tiene que reportar todos sus gastos, porque son gastos que llegaron del Estado, ¿no? Gastos públicos. Obviamente el Estado se los manda al INE y luego el INE pues hace y reparte esa bolsa de esos gastos, de esa bolsa de esos recursos a todos los partidos, como ya vimos, ¿no? Hay un recurso, hay un financiamiento público y el INE lo reparte a todos y cada uno de los partidos, pero es dinero del Estado, es dinero que llegó al INE porque pertenece al Estado y por lo tanto son recursos públicos y se tiene que transparentar todos y cada uno de esos gastos, ¿no? Gracias, Minerva, por tu observación. Bueno, entonces seguimos. Entonces, la primera herramienta no tiene límites, como ya vimos, y es lo que estamos hablando en este momento precisamente. La primera se refiere a que el Consejo General del INE no está limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, precisamente por lo que estamos hablando, que los partidos políticos son entidades de interés público. Así entonces, la unidad técnica de fiscalización es el conducto para superar esta barrera discrecional constituida por el secreto bancario, fiduciario y fiscal. Así lo dice la ley, ¿no? La ley JIPE. Con esas atribuciones, entonces, la unidad puede obtener información de terceros, de personas físicas o morales, encargadas de llevar las cuentas de los candidatos y de los partidos políticos o directamente relacionadas con aquellas. Como vimos, todo lo que tiene que ver con los recursos públicos, pues podrá obtener, obviamente, el INE información de cualquier tercero, de cualquier persona física o de cualquier persona moral, ¿no? En la formulación de las solicitudes de información, la unidad técnica debe observar diversos criterios básicos, tales como que sea idónea ese requerimiento necesario, proporcional y que sea pertinente, ¿no? Por ejemplo, si un partido político contrató con alguna persona física o moral, pues, por ejemplo, llegó una persona moral y le dijo, yo te vendo todas las camisetas, pues automáticamente esa persona moral tiene que reportar exactamente cuántas camisetas le vendió al partido, cuánto le costaron, la factura, esa persona moral tiene que estar dada de alta en Hacienda, es decir, todo hay que cumplir con una serie de requisitos esa persona moral porque le vendió algún tema a un partido político. Entonces también ahí de alguna forma se involucran las personas físicas y morales cuando tienen algún tema con algún partido político, ¿no? Pues que tenga esté debidamente relacionado con su financiamiento público. Por eso también con la reforma 2014 se creó un sistema ahí donde hay un padrón que tiene el INE de todas las personas que tienen trato con los partidos políticos. ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, si esa persona que le vende camisetas a un partido político, pues debe ser una persona que te da de alta en el padrón que tiene el INE. No cualquiera le puede vender un partido político. Primero tengo que ir al INE, registrarme al INE, el INE va a revisar con la Hacienda que esa persona moral esté dada de alta en Hacienda, esté al corriente de sus impuestos, es decir, que cumpla con todos los requisitos de Hacienda. Una vez que el INE revisa que esa persona moral cumple con todos los requisitos de Hacienda, entra a una lista que tiene el INE, a un padrón que tiene el INE, y entonces esta persona moral ya puede venderle artículos al partido político. Si no está en el padrón del INE esa persona moral, no puede venderle nada al partido político. Yo como partido político no puedo llegar, por ejemplo, con mi compadre y tú véndeme las camisetas, no. El compadre tiene que estar dado de alta en el padrón del INE, porque si no está en la lista, en el padrón del INE, no puede llevar a cabo ninguna venta a ese partido político. Porque antes sucedía así. No, pues yo le compro a mi compadre y ya, pero el compadre no estaba dado de alta en Hacienda, o el compadre reportaba unos gastos que no eran, o se vendían 10 camisetas y decían me vendió 100, lo que sea. Había diversas inconsistencias. Entonces, para evitar estas inconsistencias, dijo la ley, se señaló en la ley en 2014, el INE va a tener un padrón y todos los que estén en ese padrón le van a poder vender artículos, ¿no? Servicios a los partidos políticos. Si no estoy en ese padrón, entonces no le puedo vender nada al partido político y no me van a servir esas facturas porque
quien me dio esas facturas no está en ese pago. Como vimos, la segunda herramienta pues son las visitas y auditorías. La segunda herramienta de fiscalización del INE entonces consiste en que para el mejor ejercicio de sus atribuciones, en cualquier momento la unidad técnica de fiscalización, por orden de la Comisión de Fiscalización, puede realizar visitas de verificación o auditorías en campo, como ya vimos, preventivas, con el fin de corroborar el cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes presentados por los partidos políticos, aspirantes y candidatos, así como la observancia de los requisitos en la materia de origen y aplicación. Entonces puede hacer verificaciones y auditorías el Instituto Nacional Electoral en cualquier momento, ¿no?, para revisar estos temas de fiscalización. Esta unidad también debe proponer a la Comisión de Fiscalización cuál es la metodología para seleccionar uno o varios distritos. Como ya les dije, pues no pueden hacer esto en todos los distritos, pero va a decirle esta unidad a la comisión: mira, la metodología es esta para seleccionar uno o varios distritos, uno o varios estados, uno o varios municipios para la realización de la visita de verificación a los partidos políticos, candidatos, aspirantes o candidatos independientes, 15 días después del inicio del proceso electoral respectivo. Entonces, bueno, pasan 15 días de que inició el proceso y entonces pueden realizar todas estas visitas de verificación la autoridad del INE. Y la última, la tercera herramienta para el tema de fiscalización, pues es el monitoreo, ¿no? Esto implica que la Comisión de Fiscalización puede realizar monitoreos diarios, es decir, periódicos, revistas, cualquier medio impreso, así como de espectaculares y propaganda en vía pública. Entonces va a revisar el INE también constantemente qué se dice en los periódicos, en revistas, qué espectaculares hay, qué propaganda hay en la vía pública para ver si la reportaron los partidos políticos en sus gastos de acuerdo a su financiamiento público, ¿no? Todos los resultados del monitoreo serán conciliados con los informes, obviamente, presentados por los partidos políticos y los candidatos, a ver si coinciden o no. Que hay 10 espectaculares que tú pusiste, a ver, ¿los reportaste o no los reportaste en tus gastos? Y luego, finalmente, este 2014 también, la reforma de 2014 también nos dejó como nuevo sistema el fiscalización en tiempo real, ¿no? Fíjense, antes de esta última reforma del 2014, los resultados del procedimiento de fiscalización, ¿saben cuándo se daban a conocer? Un año después de la jornada electoral. O sea, ya pasó el proceso electoral, ya ganaron los candidatos, ya están ejerciendo sus cargos, y al año decía el INE, pues, ¿qué crees? Que rebasaste los topes, entonces te sancionan. ¿Y a quién sancionaban? Pues al partido político, pero los que ganaron, ya están ejerciendo su cargo. Si gastaron más, pues ya hay que pagar el partido político la multa. Como Amigos de Fox, donde se sancionó al partido político a los 3 años que Fox ya era presidente, o como el Pemex Gate, que se sancionó al partido político, o sea, al PRI, 3 años después de la elección. Entonces, lo que previeron aquí las legisladoras y los legisladores dijeron, no, pues como un año después, no, ahora va a ser en tiempo real, para que en un momento dado, si rebasaste los topes de gastos de campaña, no solamente sea una multa, se anule la elección. Entonces, por eso, a partir de la reforma de 2014, las nuevas reglas establecen un procedimiento de fiscalización de gastos de campaña que sea en paralelo a la campaña. O sea, cada día me va reportando lo que estás gastando para que una vez que acabe la campaña, inmediatamente tenga el procedimiento de fiscalización. Entonces se crea una contabilidad homogénea en línea. Al mismo tiempo que vas gastando, al mismo tiempo me vas reportando lo que vas gastando, ¿no? Entonces el sistema de contabilidad lo define la ley como un conjunto de registros, procedimientos, criterios, informes estructurados sobre principios técnicos. Por eso les digo, hay una plataforma de contabilidad muy importante que tiene el INE, a su vez muy costosa, porque tiene que contratar una serie de especialistas encargados de esta plataforma de fiscalización,
donde ahí se captan todas y cada una de las facturas que meten los partidos políticos día con día, se revisan si son legales, si cumplen con todos los requisitos, inmediatamente el sistema arroja la fiscalización, o sea, cuánto se gastó, cuánto no se gastó, rebasó los topes, no rebasó los topes. Es un sistema, insisto, muy complejo, pero poco a poco lo ha ido perfeccionando el INE para tener en tiempo real cuánto se gastó. O sea, se acaba la campaña y a los 3 días el INE dice, te gastaste tanto. No me reportaste esto, sí me reportaste esto, rebasaste los topes, no rebasaste los topes. Y suena sencillo, pero estamos hablando de miles de fiscalizaciones. No 100, 200, sino cada candidato tiene que fiscalizar sus gastos de cada una de las elecciones. Entonces piensen en 2024 simplemente cuántos candidatos vamos a tener en todas las elecciones y pues cada uno de estos candidatos debe reportar sus gastos. Sí, adelante, José, buenos días. Buenos días, maestro. Esto tendría que ver también con la entrega de sus informes mensuales que se suscitan durante las campañas, ¿no? Es decir, por ejemplo, de un senador que tiene 90 días de campaña, cada 30 días tiene que entregar sus informes. No sé si estoy... Sí, sí estás bien, exactamente, José, tiene que ir reportando día con día lo que va gastando y mensualmente tiene que reportar sus gastos generales durante todo el mes, como lo señala la ley, para que al final de la campaña pues tengamos ya todo el resultado, tanto de lo que se gastó día con día y fue alimentando el proceso en línea, más lo que reporte mensualmente. Así el INE al final tendrá pues lo que se gastó en una campaña, una candidatura y un partido político, ¿no? Entonces va a paralelo, cada día voy reportando en el sistema los gastos que estoy haciendo y cada mes pues reporto en global todos los gastos que realicé durante ese mes, ¿no? Lo reporto de una forma, ojo, de una forma electrónica. A mí me dan una factura en una gasolinería, como les dije, esa factura voy y la meto ahí al sistema, ¿no? Abro mi contraseña y meto esa factura, la subo al sistema, esa factura, y ya se reporta ese gasto inmediatamente en forma electrónica y ese gasto pues se incorpora en el sistema inmediatamente a todos los demás gastos que haya estado realizando esa candidatura en automático, ¿no? Se tiene ya la suma en automático, simple y sencillamente por subir la factura. Bueno, ahí seguimos. Pues ahora las funciones de contabilidad en línea, pues como lo estamos platicando en este momento, registrar de manera armónica, delimitada y específica todas las operaciones y los flujo económicos de esa candidatura. Hay que facilitar el reconocimiento de operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales. Reflejar un registro congruente y ordenado diario más lo mensual que señala el compañero José, y luego generar en tiempo real estados financieros de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, la transparencia y la programación. Todo es un sistema electrónico, les digo, muy complejo, pero cada partido y cada candidatura tienen una contraseña ahí directa en el sistema para subir todos y cada uno de sus gastos. El registro en línea, entonces, para ello, obviamente, el sistema de contabilidad se lleva a cabo por medio de un sistema informático donde los partidos políticos realizan sus registros en línea. En el manual del procedimiento del Sistema Integral de Fiscalización se establece que el INE proporcionará al representante de finanzas de los partidos políticos vía correo electrónico y de oficio una cuenta y una contraseña de acceso al Sistema Integral de Fiscalización. Ya que tengo mi cuenta y mi contraseña, entonces se podrá asignar cuentas a los administradores, capturistas y capturistas, ¿no? De candidatos y operaciones, ¿no? Que se realice este sistema integral de fiscalización. O sea, no es un sistema sencillo, insisto, es un sistema complejo, pero sumamente eficiente. Entonces, los registros que realizan en tiempo real, los registros se realizan en tiempo real, es decir, inmediatamente, de lo cual se desprende que se deben de registrar las operaciones de ingresos y egresos de entre los 3 días posteriores a su realización. Es decir, me da una factura y yo solamente tengo 30 días para subir esa factura al sistema. Todas las operaciones deberán comprobarse a través de archivos digitales.
mismos que serán enviados a línea a través de internet, etcétera. Todos los gastos realizados por los partidos deben estar amparados por un comprobante fiscal. Debe estar debidamente registrado en el sistema de contabilidad, y en el caso de pagos de montos mayores a 90 días de salario mínimo, etcétera, deberán de realizarse mediante una transferencia electrónica o nominativa. Ya es un tema ahí de contabilidad. Y luego viene la figura, hasta no se les pase, también muy importante, del prorrateo de gastos de campaña. ¿Qué quiere decir eso? Pues nada más les pongo un ejemplo muy sencillo. Hay un espectacular donde se está promocionando la candidatura del presidente, del senador y del diputado. O incluimos también al presidente municipal. En un espectacular se promueven los 4 candidaturas. Sale el emblema del partido y sale la imagen de los 4 candidatos, por ejemplo. El presidente, la candidata senadora, la candidata diputada y el candidato a presidente municipal. Salen los 4, ¿qué hacemos? ¿Quién paga el espectacular? Entonces dice la ley, pues se divide entre todos. Por ejemplo, en este caso que les decía que están las 4 candidaturas, entonces en la candidatura del presidente paga el 15% del espectacular, la candidatura a la senaduría paga el 35%, la candidatura a la Diputación Federal paga el 25% y el candidato local paga el otro 25%. Más o menos así se puede distribuir. En fin, ¿no? Por ejemplo, si es presidente y senador nada más, pues el candidato a presidente paga el 40%, el candidato al senador paga el 60%. Porque ¿qué pasaba antes? Fíjense, antes los partidos políticos lo que hacían es decir, pues vamos a promover la candidatura del presidente y que en todos los espectaculares salga la imagen del candidato a presidente. Pero de repente veíamos un espectacular que decía, no, este espectacular lo pagaron los candidatos a senadores. Para que no rebase los topes el presidente de gastos de campaña, pues este espectacular no lo pagó el presidente, el candidato a presidente. Lo pagó el candidato senador. Y así el candidato a presidente no rebasa los topes. Nada más que en el espectacular salía la imagen del presidente, del candidato a presidente. Pues, ¿cómo está eso? Hay un espectacular que lo pagó el candidato al Senado de la República, pero en ese espectacular sale la imagen del presidente, no del senador. Entonces, cuando esos casos llegaban al INE y luego llegaban al tribunal, el INE y el tribunal decían, no, esos gastos deben de ser del candidato a presidente y deben de incorporarse a la candidatura a la presidencia, porque el que se está beneficiando de ese espectacular es solamente el candidato a presidente. Entonces, nada de que lo pagaron los senadores. Este dinero debe de añadirse a la campaña del candidato a presidente, porque el beneficiado por el espectacular es el candidato a presidente. Y entonces nada de que lo pagaron los senadores o nada de que lo pagaron los diputados. Si el beneficiado es el candidato a presidente, se va ese dinero a esa candidatura. Entonces por eso nace esta figura y se dice, a ver, si hay varios beneficiados, pues se distribuyen los gastos. Si solamente hay un beneficiado, ese tiene que pagar todo eso y va a su financiamiento, etcétera, ¿no? Pero vemos ahí, ¿no? Y luego también pues tenemos el tema de la fiscalización de los gastos ordinarios. Se fiscalizan las campañas, pero también se fiscalizan los gastos ordinarios, ¿no? Los gastos ordinarios, pues ya sabemos cuáles son, ¿no? Ya los platicamos, el gasto programado para los partidos políticos cada año, gastos de estructura partidista, los gastos para los procesos internos de selección de candidatos, los sueldos y salarios del personal del partido político, ¿no? El arrendamiento de bienes inmuebles de los partidos políticos, papelería, energía eléctrica, combustible, es decir, todo lo que gastan los partidos políticos cada año. Luego la propaganda de carácter institucional que llevan los partidos políticos para difundir su emblema, etcétera. Todos estos son gastos ordinarios. Y luego los gastos relativos a sus estructuras electorales. En todo esto gastan los partidos políticos y para eso tienen un financiamiento ordinario. Es decir, para todos esos gastos tienen derecho a un financiamiento público que el Estado, a través del INE, le da estos recursos cada año a los partidos políticos. Por eso es imposible que sean una persona física o una persona moral. Una persona moral tiene que sacar sus propios gastos y a ver cómo le haces para mantener la empresa, ¿no?
y pagarle a tus trabajadores y pagar luz, agua, teléfono, todo lo que ya saben. Los partidos no, los partidos políticos tienen un financiamiento público que les ampara todos estos gastos. Por eso son entidades de interés público y tienen que transparentar todo y cada uno de esos gastos porque vienen del erario público. Y entonces, pues aquí me tienes que reportar en qué gastaste todo y cada uno de tu financiamiento público, ya sea el ordinario o ya sea para las campañas. Y luego viene aquí, bueno, finalmente el procedimiento para la fiscalización, ¿no? Viene la presentación del informe anual, se revisa en los gastos ordinarios, se tienen entre 60 días para revisarlo. Si hay omisiones en tu reporte o errores, tienes un tiempo para rectificar y subsanar esos errores. Luego viene un dictamen consolidado de la Unidad Técnica de Fiscalización sobre tus gastos y luego los tendrá que aprobar ese dictamen consolidado en última instancia el Consejo General del INE. O sea, quien realiza la fiscalización es el INE, quien dicta un dictamen consolidado es el INE, y el INE dice, por ejemplo, aquí en una campaña rebasaste los topes, no los rebasaste, está bien tu fiscalización, está mal, si está mal te puedo sancionar, etcétera. Pero ojo, contra estos dictámenes consolidados que dicta el Consejo General del INE, yo los puedo impugnar ante el Tribunal Electoral. Cualquier dictamen de fiscalización que emite el INE lo puedo impugnar ante el tribunal si no estoy de acuerdo. Y entonces la última palabra siempre la tendrá el tribunal si está bien realizada la fiscalización o no está bien realizada la fiscalización del INE. No crean que porque el INE dice, por ejemplo, en una elección, se rebasaron los topes de gastos de campaña, ya se rebasaron. No, falta la segunda instancia. El partido político o el candidato que le digan rebasaste los topes de gastos de campaña en esta elección va a ir al tribunal. Seguramente se va a defender al tribunal y le va a decir al tribunal, oye, está mal el INE, yo no rebasé los topes de gastos de campaña por esto, esto y esto. Entonces el Tribunal Electoral va a revisar si efectivamente tiene razón el INE o si tiene razón el partido político. Y va a resolver en una sentencia el tribunal y va a decir definitivamente el tribunal, ¿tiene razón el INE o tiene razón el candidato o el partido político? Esa sentencia del tribunal será definitiva e inatacable. Ahí sí ya no hay más. Si el tribunal dice rebasó los topes, pues rebasó los topes. Si el tribunal dice no rebasó los topes, está mal el INE, pues no rebasó los topes y está mal el INE. Ese sistema de monitoreo, ese sistema, esa plataforma de fiscalización que tiene el INE, también el tribunal tiene contraseña. Y el Tribunal Electoral puede entrar a cualquier fiscalización que realizó el INE, a cualquier partido político para revisar todo el procedimiento. El tribunal tiene acceso a esa plataforma de fiscalización para revisar cómo realizó la fiscalización el INE y si tiene razón el INE o si tiene razón el partido político o su candidatura. Pero insisto, una vez que resuelve el tribunal, esa sentencia es definitiva e inatacable. Si el tribunal dice rebasaste los topes, pues rebasaste. Si el tribunal dice la sanción es esta, pues la sanción es esta. Si el tribunal dice se anula la elección porque rebasaste los topes de gastos de campaña, pues se anula la elección. Y ya no hay nada más que hacer, ¿eh? La sentencia del tribunal es definitiva e inatacable. Entonces, contra los dictámenes consolidados del INE, nos vamos a la sala superior del tribunal. El tribunal resuelve, revisa el dictamen consolidado, resuelve y una vez que resuelve el tribunal, insisto, esa sentencia es definitiva e inatacable y hasta ahí llegó el asunto, ¿no? Aquí vienen todos los procedimientos estos, los plazos en los que debe de resolver cada una de las autoridades hasta que se tiene el dictamen consolidado del INE. Y luego pues viene el rebase de topes de gastos de campaña y la calificación de la elección. Y aquí era lo que les comentaba, si rebaso los topes, esto puede provocar dos cosas. Si rebaso los topes de gastos de campaña, se puede configurar una sanción administrativa y me pueden sancionar económicamente. ¿Con cuánto me van a sancionar? Pues depende quiénes son los responsables, ¿no? Si es puede haber responsables así como una persona física, una persona moral, el propio partido político, la candidatura. Entonces aquí se tiene que individualizar la sanción, ver la capacidad económica de quien se va a sancionar y con base en su capacidad económica se le emite una sanción, una multa. Si es partido político, pues muchas veces luego el partido político me dice, ay, es muy alta la multa, yo no tengo ese dinero. Entonces les dice el tribunal, no tienes ese dinero, pues entonces de lo que te damos cada mes,
en tu financiamiento de tus administraciones mensuales, te voy a descontar el 50% hasta que pagas la multa. Así pasó en Amigos de Fox y Pemex Gate. Las multas fueron de 1,000 millones y de 600 millones. Los partidos nos dijeron, no tenemos esa cantidad para pagarte la multa, y entonces el INE y el tribunal le dijeron, en ese tiempo el IFE, le dijeron a los partidos, bueno, de los que les damos de su financiamiento público a que les corresponde cada mes, les vamos a descontar el 50%, hasta que paguen el total de la multa. Y así lo hicieron los partidos políticos, les descontaron el 50% hasta pagar los 1,000 millones o los 600 millones. Y no hubo de otro. Cuando es persona moral, pues se ve la capacidad económica de esa persona. Por ejemplo, si es una televisora a la que se le va a sancionar, pues se revisa la capacidad económica de esa televisora y viene la sanción. Pero además, si se rebasan los topes de gastos de campaña, no solamente va a haber una sanción administrativa, como ya lo vimos y lo hemos platicado, esto puede configurar o puede terminar en la nulidad de una elección. Hay una causal de nulidad que dice si rebasa los topes de gastos de campaña, pues entonces, como vemos aquí, vean, causales de nulidad en la Constitución, en el artículo 41. Como están en la Constitución, aplican para todas las elecciones. ¿Cuándo se va a anular una elección? Y nos dice la ley, cuando se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado. Si rebasa un 5% y se acreditan algunos otros elementos, se puede anular la elección porque me gasté más de un 5%. Vean cómo no dice la Constitución, 10%, 20%, 30%. La Constitución dice, si rebasas los gastos en un 5%, si tenías que gastarte 100 pesos, si te gastaste 105, ya se puede anular la elección. La otra causal es se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de lo que dice el INE, es decir, si compro anuncios en la televisión, también se puede anular la elección. Y la tercera, cuando se reciban, utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Si en los temas de fiscalización se advierte que se utilizaron recursos de procedencia ilícita o se utilizaron recursos públicos en las campañas, esto también puede provocar en automático que se anule una elección. Ese ya es un tema de nulidades. Entonces también los que no han entrado al diplomado de nulidades, por ahí les dejo ahí un mensaje, una promoción, pero también vale la pena que entren cuando tengan tiempo, cuando puedan, entren al diplomado de nulidades, porque estos temas, por ejemplo, que estamos viendo ahorita, pues ya se pueden ver a fondo cuándo se configuran estas causales de nulidad y cuándo se puede anular una elección y qué sucede si se anula una elección, etcétera, ¿no? Todo eso también lo pueden ver en otros cursos de la Escuela Judicial Electoral, si así lo estiman ustedes prudente y necesario, ¿no? Bueno, por mi parte es todo, ya se nos acabó el tiempo, hay muchos temas que hablar de fiscalización, pero se nos acabó el tiempo. Les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Por ahí vi algunos chats, algunos mensajes donde me solicitan la presentación, con todo gusto se las hago llegar. Si me escriben aquí a mi correo electrónico que está aquí al principio de la presentación, vamos allá, mi correo electrónico es dario.mora@te.gov.mx y mi Twitter es Darío Mora J. Si me escriben en mi correo electrónico, yo les contesto enviándoles la presentación con todo gusto del día de ayer y hoy. Y bueno, seguramente yo creo que nos vamos a ver en alguna otra sesión. Por lo pronto, pues les deseo un excelente fin de semana, que estén muy bien. Muchas gracias a todas y a todos, y muchas gracias también al ingeniero de la Escuela Judicial Electoral que le dio seguimiento a esta presentación. Que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias, doctor. Hasta luego, gracias a ustedes. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, Minerva, por tu participación. Sergio, Emma, Laura, gracias. Gracias. Gracias, que esté bien. Hasta luego. A la próxima. Emma, Leonardo, que estés bien. Gracias, Inge. Hasta luego.